Muy buenas noches, queridos oyentes. El Derecho y al Revés, edición número 18, por Ecomedios AM 1220, RAI, Radio Televisión Argentina Exterior, RAI, BBC, una transmisión Ubit et Orbi. Este programa, formado por jóvenes profesionales del derecho y de la ciencia contable, bajo la conducción de Alejandro Drukarov y Alfredo Proplinsky, hoy ausente, gozando unas hermosas vacaciones. Aunque ustedes no lo crean, la producción es de Federico Politi, y está operando para poder ser escuchado en el aire quien nos saluda con los brazos en alto a través de este vidrio, Gerardo Subirana, el hombre de la alegría en Ecomedios 1220. Tenemos un programa con varios amigos presentes, Enrique Schiarchi y Adalberto Bucetto. Ausente Carlos Negri y Flavio Varene. Flavio Varene disfrutando de comida en Barcelona o en Miami, no sabemos en qué parte del mundo está, pero realmente nos manda unas hermosas fotos de restaurantes, de mariscos y de la playa de la Barceloneta. Un abrazo para él. Bueno, Alejandro, hoy tenemos varios temas interesantes. Vamos a empezar con las efemérides y comentanos cómo va a ser el desarrollo del programa. Sí, tenemos varios temas que como siempre los vamos a tratar accidentadamente, deteniéndonos más en el que de repente nos parezca más importante, pero vamos a empezar con las efemérides porque Adalberto tenía algo preparado interesante. Bueno, de las tantas efemérides que hay para todos los días, obviamente, con el correr de los siglos, pero hoy es el día de la ingeniería. No de los ingenieros en sí, sino de la ingeniería como ciencia. Saludamos a que gracias a la ingeniería que tanto necesita nuestro país en obras públicas, progresemos en algún momento, o sea, que las obras se comiencen y se terminen. Eso es lo que los argentinos necesitamos en un país en el cual, como siempre se dice, está todo por hacer. Entonces tendríamos que pedirle a los economistas, porque los ingenieros hacen los planos, dirigen las obras, pero el problema siempre es un tema de fondeo, no un tema de los ingenieros. Obviamente. Pero no es la única fecha que tenemos. No. Bueno, la otra hace a la educación, en la medida de que hoy es el aniversario de la muerte del santo Marcelino Champagnat, el fundador de la Orden de los Maristas, que se crea en Francia y pasa a España. Al menos de España vinieron los profesores, eran una especie de... eran hermanos, no podían dar misa, pero eran clérigos que vivían nada más que para su vocación de docentes. Así, de esa orden salieron grandes colegios acá en la capital federal, que actualmente están. Uno es el Champagnat, el otro es el Colegio Belgrano, en Mar del Plata el Peralta Ramos, y en La Plata el San Luis. Yo que soy platense, fui 12 años a ese colegio de hermanos maristas, donde había argentinos, pero también había hermanos que eran españoles y que habían zarpado, salido corriendo de la España franquista y venían a buscar nuevos aires a estos lugares. ¿Y cuál era el lema, el apotegma de los hermanos maristas en la educación? No sé qué se entiende por apotegma. Los principios o... Bueno, eran religiosos, en realidad eran muy abiertos, eran democráticos. Recuerdo que en la época peronista, que a mí me tocó ir al colegio, ellos eran en alguna medida perseguidos por sus convicciones, por lo que se hablaba. Bien, tuvieron una editorial donde editaban los libros que nosotros estudiábamos y ellos nos daban sus libros, y muchos de ellos, recuerdo, iban a la universidad. Como yo soy nacido y criado en una ciudad universitaria, muchos de ellos eran antropólogos, estudiaban antropología, estudiaban ingeniería o bioquímica en nuestra Universidad Nacional de La Plata. Bueno, y hecho el homenaje, tenés una última fecha. La última, y que es una fecha muy particular. Más importante y particular, porque es importante para el mundo, es que el 4 de junio de 1944, hace 73 años, era el día D y el desembarco en Normandía de 150.000 soldados que estaban bajo las órdenes de Eisenhower, el general Eisenhower, donde
mitad ingleses y mitad norteamericanos y canadienses, desembarcaron en las playas de Normandía, muy bien apoyados por la aeronáutica en ese momento, y pudieron meter su primer pie en el continente europeo, y bueno, fue el comienzo del fin del Tercer Reich, que desde ahí en adelante no los pudo parar. Al poco tiempo se liberó París. La aeronáutica tuvo mucho que ver porque le destruyó los puentes sobre el río Loire y sobre otro río que en ese momento el Sena mismo, con lo cual impidió que pudieran venir a las playas a defender y a expulsar a los que estaban en este momento como abriendo el tercer frente que tenían los alemanes, los nazis, dado que estaba el frente ruso y estaba otro frente sobre la parte de África, Tal cual. y le faltaba esta otra punta. Acá se enfrenta a Rommel. Rommel es el que dirige a las fuerzas de los nazis, pero no puede superar la impronta, la fuerza con la que venía. Un error de apreciación aliadas. de Rommel donde iba a ser el desembarco. Sí, de todas maneras yo creo que lo que es interesante, hoy lo hablábamos antes del programa, es cómo se relaciona esta fecha que es icónica, que es importante y que no se recuerda demasiado. Pequeña corrección porque se te pasó, dijiste 4 de junio y fue el 6. El Así que 6, justo, claro. justo el aniversario es hoy. Y la verdad es que es el punto de partida, como bien dijiste, del final de la experiencia más nefasta y sangrienta de la historia de la humanidad, que fue el nazismo. De alguna manera yo lo relaciono con este mundo en crisis de hoy, no precisamente porque haya una amenaza de esas características, pero en el temario nosotros poníamos 2 temas que parecen también no vinculados a primera vista y que sin embargo tienen que ver con esta hora crítica, ¿no? Claro. No fue, digamos, Alejandro, el fin de las dictaduras militares. De ninguna manera. De ahí continuaron, siguieron, fue el fin de la locura ideológica de un pueblo, todo un pueblo, porque en realidad el nazismo tocó a todo el pueblo alemán. Sí, los alemanes han reconocido esta situación absolutamente. y han sabido levantar sobre sus escombros. Hoy día el Bundesbank dicen que tiene la mayor cantidad del dinero del mundo, aunque ya no creo que sean ellos, sino deben ser los chinos, ¿no? Pero además, más allá del dinero o de lo admirable de la reconstrucción alemana, que inclusive yo justamente estuve en Berlín hace poco tiempo, y si hay algo que impresiona para quien no conoce Berlín, es que la división entre oriental y occidental hay que ir a buscarla con información, porque no hay algo que uno vea, por lo menos así a primera vista. Qué fenómeno. Y eso realmente es algo extraordinario, porque son pocos años. Pero por encima de eso yo decía, el mundo en aquel momento supo conciliar posiciones muy, muy diferentes y enfrentadas inclusive, para combatir una amenaza muy grave. Y hoy, si nos remontamos hace apenas menos de 2 años, año y medio, el mundo, la sociedad global también había conseguido, con una excepción de solamente 2 países hasta ahora, Siria y Nicaragua, firmar el acuerdo más importante de la historia contra el cambio climático. Y el cambio climático no es algo que interese a los ambientalistas o que tenga cuestiones de diferencias ideológicas. El cambio climático es la mayor amenaza sobre la supervivencia de la vida en el planeta, no solo de la vida humana, sino de la vida en general. Ya los fenómenos climáticos nos vienen demostrando día a día, no año a año, los efectos siniestros que tienen. Y bueno, y se produce ahora justamente esta salida de los Estados Unidos, segundo país más contaminante del planeta, hoy el más contaminante a lo largo de las décadas postindustriales. Y esto ha producido una reacción que queríamos destacar, porque hay una reacción que yo escribí el otro día, me parece muy impactante, la idea de que se vuelve a aplicar ese viejo adagio de no hay mal que por bien no venga. Porque de repente en los primeros momentos la salida de Estados Unidos
produce pánico, un rechazo. pánico tremendo y una situación de rechazo generalizado, y parecía una situación de enfrentamiento entre fuerzas que tenían cierta equivalencia. Y hoy ya podemos decir que no es así. Ya hay 30 estados de los Estados Unidos, Claro. más 80 o 100 universidades, más decenas y empresas. decenas de las ciudades, las empresas multinacionales más grandes del mundo, claro. que no solo han repudiado esto, que han dicho: yo voy a seguir apoyando y reduciendo la contaminación. Pero solo el Poder Ejecutivo con su bandera esa. Exacto, exacto. Y además el mundo entero ha reaccionado de una forma que tiene algún grado de analogía con lo que fue el enfrentamiento, la coalición masiva, que no solo termina con el nazismo, sino que termina con ese símbolo que yo tuve la suerte también de ver ahora en el monumento vivo que es los tribunales de Nuremberg, ¿no? Claro. Qué paradoja que Estados Unidos, que construyó la paz en Europa a través del Plan Marshall, porque realmente, también para su propio beneficio, pero bueno, dio las bases de una paz duradera en Europa con ese plan de reconstrucción de Europa. 72 años después clava una estaca en el acuerdo más importante para los próximos 100 años de la vida, Tal de la cual, Tierra. tal cual. realmente. Es una... Como el mismo Estado de pronto tiene una ceguera ante un hecho del acuerdo climático, y cómo tuvo una visión estratégica en tratar de implementar ese plan para la paz de Europa. Sí, 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 sí. Quizás sea por el dramatismo de la guerra, o sea, el dramatismo de la guerra creo que ponía en actividad todos los medios de defensa, y bueno, y hay quienes, por eso somos el yin y el yang, se quedan acomodaticios en la riqueza actual y no saben pensar en el futuro, porque el mundo es el futuro, no es lo que tenemos ahora. Tenemos que pensar lo que va a pasar el día de mañana. Sí, sí, Y las eso generaciones futuras, nuestros hijos, nuestros nietos, Claro, es una amenaza muy concreta, muy cercana, Claro, ¿no? Lo parece vemos. mentira que no puedan hacerse cargo de esa situación, Sí, ¿no? sí, sí, que frente a además un consenso científico prácticamente unánime, y digo prácticamente porque uno nunca quiere exagerar con términos así fundamentalistas, sin ningún elemento válido para decir que esto no es así. Bueno, basta que alguien que accidentalmente llega a la presidencia de un país, por importante que sea, pueda decir: esto es un fraude. ¿Y por qué? Y porque lo digo yo. Claro, Este es el concepto de posverdad, ¿no? Esto Sí. es un poco lo que nos está pasando hoy. Y aún nacida dentro de una democracia, eso es lo que... Dice, la posverdad la tienen los dictadores, porque están sentados apoyados por las armas, y entonces con las armas ellos pueden imponer su voluntad. Es así. Qué raro, ¿no? Qué cosa curiosa para... Quizás tenga que analizar. ver con la decadencia muy, muy grande de la dirigencia, ¿no? Es Que posible. está llevando a situaciones como la de Trump, como de alguna manera lo del Brexit, es decir, refugios nacionalistas frente a un mundo que necesariamente está globalizado y que en todo caso debe conducir esa globalización hacia un camino más justo, más equitativo, más propicio a la supervivencia, al desarrollo, al crecimiento. Pero claro, esos errores, y por ahí esto nos lleva a la segunda parte del temario del primer punto, ¿no? Que es el tema de la corrupción. No tocamos, y sería bueno que cada uno dijera, aunque sea un párrafo, la cuestión de los ataques de Londres y de estos ataques terroristas que se suceden. Hoy hubo otro en París, no, digamos medianamente fallido, porque tiene una herida leve el policía atacado al grito de "esto es por Siria" o cosas por el estilo. Australia también, ¿no es así, Aparentemente hubo uno en Australia. Ayer decía Marco, reportero de televisión, que Ayer, había uno. efectivamente, después en los medios no se reflejó. No se reflejó. Pero bueno, ¿cómo vemos esto? ¿Cómo ve cada uno de nosotros Bueno, este fenómeno? Si me preguntás, Alejandro, yo tengo una idea. Me llamó mucho la atención Marcos Aguinis, a quien para mí es un gran pensador argentino, sus libros siempre me han gustado. Dice que la problemática esta del islamismo viene de que su origen obviamente es religioso, pero la propia religión musulmana, que es una religión de paz, no condena suficientemente desde la religión a aquel que se inmola pensando que con eso combate al enemigo que es de otra religión y con eso alcanza el paraíso o la gloria. Esto es lo que les queda
esto es lo que hay que combatir. Decía Guinness, si realmente desde el punto de vista de la religión se los condenara, ellos dejarían de tener esa justificación que los lleva a ese tan grande fanatismo, que es, por lo cual no solo se quitan su vida, sino que quitan la vida de los otros a quienes consideran infieles. Ahora, ¿vos pensás que el centro del problema pasa realmente por un tema religioso? No. Europa fue ciega en este conflicto. Europa no quiso... Está la comunidad, con una organización muy pesada, muy burocrática realmente, no quiso embarcarse en el conflicto en Medio Oriente, en Siria, Irak, realmente, y esa mezquindad tal vez es la que permitió el crecimiento de estos sectores ultranacionalistas, fanáticos. Bueno, la presencia de Europa la ausencia de Europa trajo todo un problema gravísimo con la inmigración, que no saben cómo solucionarlo, y también la ceguera de Europa en no mantener un estado de bienestar hacia las minorías de otras religiones musulmanas, que es una minoría que está segregada, no está en muy buenas condiciones económicas y sociales en Europa, ni en Francia, ni en Alemania, ni en Inglaterra. Ha faltado una cierta visión estratégica del tema. Bueno, yo tengo la sensación de que la posibilidad de captar adeptos por el terrorismo tiene mucho más que ver que con la religión, con la realidad social, económica y militar en particular, ¿no? Es decir, creo que este fenómeno se agudizó de una manera brutal a partir de las guerras de Afganistán y de Irak, después del Siria, del Líbano. Es decir, se generó un caldo de cultivo que permite además niveles de demencia tales como estos atentados de lobos solitarios, porque hoy, la verdad es que hoy uno lee en los diarios, y es así, las estadísticas lo indican, las grandes ciudades europeas son muchísimo más seguras que la mayoría de las ciudades del mundo, a pesar de los atentados. Es decir, porcentualmente la cantidad de víctimas de los atentados es ínfima. El problema es el terror que producen, ¿no? Hoy lo charlábamos un poco en la previa del programa. Creo que a esta altura todos nuestros oyentes, como nosotros, habrán visto el primer capítulo de la temporada de House of Cards, ¿no? Y el manejo del fenómeno terrorista por el propio poder de turno en cada lado también es muy preocupante, porque en esencia la cantidad de muertos que pueden producir este tipo de atentados no es más significativa, ciertamente es mucho menor que los accidentes de tránsito, pongámoslo así. Por supuesto. Y paralelamente uno se pregunta, ¿cómo puede ser que gente educada ya segunda generación de británicos o de franceses, por más que su origen sea de alguno de estos países en conflicto, gente que no está en la miseria absoluta, y sin embargo sea capaz de ir a volarse en la puerta de un estadio, nada más que para matar a 20, 30 o 40 personas, ¿no? Ahora, por eso, Alejandro, es que a mí me cuesta pensar que no sea una cuestión religiosa. O sea, dentro de lo ideológico, lo que más profundamente cala en el ser humano es la religión. Y cuando la religión es fanática, ¿no? Fanatiza a la persona. Entonces, el fanático es porque religiosamente está ahí. No tiene que ver tanto su bolsillo ni su, pertenencia a una nación determinada. En fin, es una opinión personal nada más, ¿no? Sí, porque del otro lado uno también siente que se matan diciendo esto es por Siria, esto es por Irak. Es decir, en definitiva, en Irak hay cientos de miles de muertos, en Siria, no sé, la mitad de la población desplazada, ya las cifras es como... En definitiva, además, este fenómeno, esta contradicción que se nos plantea todo el tiempo, de que, bueno, mueren 80 en Afganistán o 100 en Siria, y pasa todos los días. Sí. Y mueren 2 en Londres, y sí, es primera plana durante varios días, y la solidaridad es muy legítima, y el repudio absolutamente lo suscribimos todos, pero bueno, es como que hasta en los muertos hay muertos de primera y de segunda en el mundo, ¿no? Es cierto. Pero bueno, vayamos a cosas más terrenales y quizás no tan divertidas. ¿Qué pensamos de Odebrecht y qué pensamos también de este fenómeno tan curioso que se produjo con
con Duckler, ¿no? Una previa, ¿alguien tiene esperanza que el caso Odebrecht tenga un desenlace tribunalicio razonable? En la Argentina. Sí, claro, en Argentina, sí. Pongo en consideración la moción. Yo te diría que cuando tuve la oportunidad de charlar unos minutos y de estar presente en alguna larga entrevista a Sergio Moro, prácticamente me parecía estar viviendo una utopía, ¿no? En el contraste entre ese tipo de juez, no esa persona, ese tipo de juez, y los que me puedo imaginar del lado nuestro, también, bueno, pero era demasiado grande. Enrique, vos pensás que... Yo lo que no estoy, no sé si es así, pero creo de que si solamente estamos esperando de que la solución venga del exterior, no se va a lograr. Si estamos esperando que las pruebas las aporten, digamos, desde Brasil o desde Estados Unidos, la experiencia nos indica que todos los casos de corrupción, desde el caso IBM Banco Nación, el caso Siemens, etcétera, que viene desde los inicios, Skanska, ¿no? Skanska, nunca, digamos, pienso de que habrá habido cuando las empresas o las personas, digamos, los corruptos, digamos, pagaron las multas, especialmente en la SEC, en la Comisión de Valores de Estados Unidos, habrán firmado, digamos, algún tipo de confidencialidad de que toda esa información que brindaban no se iba a brindar al exterior. Y creo que en el caso de Odebrecht debe haber pasado algo similar, por lo menos hasta que no se demuestre lo contrario. Pienso así, de que no vamos a recibir información al respecto, que bueno, los jueces van a tener que trabajar aquí y probablemente, lo hablábamos también en la previa con Alejandro, haya que modificar, digamos, la legislación argentina para permitir avanzar en estos temas. Sí, bueno, ahí tenemos, hay una norma clave que es el tema de la responsabilidad de las personas jurídicas, ¿no? Ahora, la SEC es una especie de... En la SEC se descubre todo. ¿Qué tienen ellos que no tengamos nosotros? El poder. Que ellos pueden obtener la información y descubrir que una multinacional, como es esta empresa brasilera, es una multinacional, llevarla a que termine confesando, declarando. Yo creo que tienen varias trapisondas. cosas, ¿no? Tienen el poder centrado en que, bueno, el que quiere operar, el que no opera ahí, a cierto nivel mundial no existe. El que quiere operar ahí tiene que cumplir determinadas pautas, por lo menos formalmente. Por lo menos tiene que pagar la multa. Porque no es que la corrupción allá se sancione a alto nivel con cárcel, ¿eh? Convengamos, esto lo hablábamos hoy, hay bancos de primera línea que lavaron dinero de narcos por decenas de miles de millones de dólares y pagaron multas de millones de dólares, pero siguen operando y hasta auspician eventos por la transparencia y contra la corrupción. Entonces, eso pasa. Ahora, de todas maneras pagaron las multas y de todas maneras los hechos se esclarecieron. Es un poco lo que decía Enrique, Siemens. En Alemania saltó toda la cúpula por esto. Acá no pasó nada. Acá lo local. Claro, por eso la pregunta de Oscar es muy pertinente. ¿Va a pasar algo acá? En un momento en que además los que recibieron las coimas claramente por el periodo pertenecen al gobierno anterior. No hay ninguna duda porque el gobierno anterior es el que estaba en el momento en que se pagaron. Ahora, los que las pagaron y los que se beneficiaron y los sobreprecios respectivos forman parte de una estructura sistémica que estuvo antes, que estuvo ahí y que sigue ahora. Sí, mi duda está dado en la eficiencia del sistema judicial de investigación. Porque, por ejemplo, un abogado que le gusta el derecho penal recibe su título, hace un posgrado en derecho penal, después hará una licenciatura en criminología para poder leer un dictamen de los peritos o del médico correspondiente a la causa de la autopsia, pero acá, en los tribunales federales, no hay hechos de sangre. Los tribunales federales son temas complejos, económicos, tributarios a veces, donde distinguir una 38 larga o un 38 corto no tiene ninguna importancia para la instrucción del fiscal. Tal cual. Entonces me da la sensación que el cuerpo, los responsables de la investigación, porque los jueces con este código hasta ahora lo pueden delegar en el fiscal, es decir, nuestros fiscales no sé si tienen el grado de idoneidad suficiente, capacitación suficiente,
como para llegar a desentrañar esta madeja. O los medios suficientes. Medios Olvidemos interdisciplinarios. de que Es decir, Sí, sí. no es un tema, creo que es un tema también de esta manía de dividir las causas. Hay como 4 expedientes. Bueno, ese decir, es un tema muy importante, ¿eh? Si Todo hay muy- algo que destacaba, por ejemplo, Moro, era: a mí me liberaron de casi todo para que me pueda dedicar a esto. Y tenía conmigo una policía judicial, porque la policía brasilera Sí, es como judicial. debería ser acá, es judicial, muy eficiente. Y los méritos son de ellos, son de los fiscales. Efectivamente, hay un tema. Ahora, desde otro punto de vista, Oscar, los profesionales argentinos, los científicos argentinos, los técnicos argentinos andan por el mundo y se destacan en primera línea Sí. en todos lados. No Sí, es sí, por pero Lo que falta fundamentalmente Es es orga- intención, ¿no? Intención, coraje, decisión. organización. Es un tema de, yo opino igual que Alejandro, es un tema de decisión. Esto por ahí no tiene que ver, pero sí. Recuerdo en una oportunidad que hablaba con alguien de República Dominicana, me decía que Santo Domingo es uno de los lugares más, digamos, peligrosos del mundo, y Punta Cana, que está en el país, es uno de los más seguros. Y me pregunté, ¿cómo puede ser? Me decía, bueno, si te llegan a robar, digamos, una billetera, un reloj en Punta Cana, ponen una persona a investigar y hasta que no encuentra el ladrón, aunque pasen 6 meses, un Tal año, cual. no paran. Por Tal lo tanto, cual. un ladrón no va a Punta Cana porque sabe que tarde o temprano va a caer, digamos, porque hay una persona ahí. En cambio, en un asesinato en Santo Domingo no pasa nada, porque viven del turismo y quieren proteger esa zona. Sí, 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 sí. Mirá, en el caso de Brasil, recordaba que la iniciativa no es de Sergio Moro, eso viene de la Corte Suprema. Correcto. Que dentro de la Corte Suprema, por eso tuvieron ese otro problema de uno de los miembros de la Corte Suprema, que fue de alguna manera liquidado o sufrió un Sí, accidente. un extraño accidente. Es una casualidad trágica y desapareció. Bien, este es el tema, que haya desde los altos poderes apoyo y que tengan apoyo nuestros fiscales también. Bueno, nos vamos a ir al corte porque cuando volvamos tenemos un ángulo totalmente distinto. Vamos a hacer una entrevista al subsecretario de Gestión Productiva de la Secretaría de Industria para hablar de algo mucho más lindo, de un proyecto interesante, compra nacional, mayor lugar para las pymes. Vamos con una onda positiva, que la tenemos siempre, pero los temas a veces no ayudan. Para cerrar el tema de los atentados, hay una palabra que yo no la conocía, accedí recientemente: islamofascistas. No hay que atacar el Islam, que es una religión y Tal cual. procede muchísima población y es parte de las religiones Abrámica, monoteísta. monoteístas. Su profeta reconoce a los anteriores profetas de las otras religiones Absolutamente. monoteístas, sino aquellos que tienen el islamismo como islamofascistas. Bueno, los fundamentalistas, que no Exactamente, importa a qué religión claro. pertenezca. Qué interesante. Así que la unión de las dos palabras realmente da un rasgo de esta gente. Y ahí nos vamos al corte. Nos estamos yendo, Gerardo. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. Conectate con nosotros. Contestador 5 254 2353. Con Personal, contrata el mejor plan de 4 GB a solo 390 pesos por mes y llévate un Samsung Galaxy J2 Prime a 2.999 pesos o un LG K10 a 3.399 pesos. Internet para que todo suceda. Personal. Más información en personal.com.ar. Nuestras instituciones, sociedad y modo de vida en un análisis que no se queda en lo superficial.
Nuevamente en el aire, el derecho y el revés, edición número 18. Recuerden, Ecomedios AM 1220 y ahora que vamos a hacer una entrevista muy interesante sobre un tema de actualidad, las pymes que nos preocupa a todos, el 5254-2353 para tener su mensaje y el correo electrónico al derecho y al revés 2017@gmail.com. Bueno, y vamos a entrevistar a alguien que tiene mucho que ver con un proyecto que puede ser realmente importante para el país, un proyecto que en apariencia tiene un consenso amplio y que debería caminar muy bien por el Congreso, el subsecretario de Gestión Productiva de la Secretaría de Industria, Ministerio de Producción, a quien por el apellido no voy a poder decir que no lo conozco, licenciado Sergio Drukarov, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas Muchas noches, gracias Sergio. por la charla. Bueno, Sergio, contanos un poco de qué se trata el proyecto y cuáles serían las consecuencias para la industria nacional y para las pymes en particular. Ya, en concreto, el proyecto, ustedes bien saben que existe ya un régimen, una ley de compra de trabajo argentino sancionada en el año 2001, en otro contexto económico muy distinto. Y me refiero a este régimen que existe porque lo que estamos haciendo es básicamente promover un régimen que efectivamente funcione. Esta es un poco la idea del proyecto de ley, y me parece que en el nombre del propio proyecto de ley, que es Ley de Compra Argentino y Desarrollo de Proveedores, está efectivamente la innovación, digamos, ¿no? Nosotros lo que estamos buscando desde el punto de vista productivo es fomentar un entramado productivo más dinámico, usando las compras públicas como una herramienta de desarrollo. Correcto. Esto, por supuesto, después podemos ampliar y contar algunos casos puntuales, porque de hecho en algunos temas no hace falta tener un régimen para que esto efectivamente ocurra, y les voy a contar, pues, si tenemos 2 minutos, el caso de una compra de trenes que estamos haciendo y cómo en el marco de una compra de trenes uno puede estimular la participación de pymes locales. Sí, adelante, nos interesa mucho. Pero básicamente nosotros lo que estamos promoviendo es el uso de esta herramienta, digamos, de las compras para promover no solo, digamos, que participen y que tengan demanda, no es el sentido darles una demanda cautiva, de hecho es un proyecto que no tiene lo que habitualmente se conoce como reserva de mercado, sino que es un proyecto que le da una preferencia, aumenta los márgenes de preferencia en precio a la hora de contratar para el Estado Nacional y concesionarios de servicios públicos y empresas públicas, básicamente, que esos son los sujetos alcanzados, que no difieren en el proyecto que hemos enviado al Congreso de los actuales, y básicamente busca, digamos, esto es lo que al sector privado más le llama la atención o en lo que más pone el énfasis. En realidad la ley tiene 2 grandes innovaciones. Por un lado, genera una autoridad de aplicación que va a funcionar como un mecanismo de coordinación interministerial. Es muy difícil usar a las compras públicas como palanca de desarrollo productivo si no hay una planificación estratégica, si no hay una mirada de a quién tiene cada ministerio del otro lado en relación a las contrataciones que tiene que hacer, en qué plazos va a demandar determinados bienes, cuáles van a ser las condiciones y las especificaciones técnicas de los bienes que van a demandar, en fin, un montón de cosas que hacen que hoy en realidad, por más que uno tiene una ley, no tiene una autoridad de aplicación con estas funciones. Básicamente lo que tiene es una autoridad de aplicación que recibe quejas. Y no se unifican los criterios tampoco, cada uno compra como se le ocurre. No hay una bajada de coordinación, entonces el problema es que no hay una autoridad de aplicación que pueda anticipar y planificar y ayudar a mejorar los pliegos antes de que salgan a la cancha, básicamente. Y contanos en concreto, porque esta experiencia de los trenes, como vos decís, creo que es un anticipo de cómo puede operar. Los trenes es muy simple, lo van a entender muy rápido, porque lo que Argentina compró en el 2014 en la administración anterior, básicamente fue: necesito trenes porque hubo una tragedia en Once, los necesito rápido, y entonces, ¿a quién tenés rápido y urgente? A China, básicamente. Entonces, se importaron 2.000 vagones. ¿Sí? En un plazo de 1 año y medio, China es el único país que te puede fabricar esa cantidad de vagones. Y ahí hubo 0 participación de la industria nacional. Entonces, ese es un caso
bastante, lamentablemente, bastante típico de la historia reciente, en donde al no planificar y al tener esta demanda urgente, vos importás todo. Importás todo y ni siquiera tenés una transferencia de know-how, de Nada. tecnología, nada. De hecho, hay ingenieros de trenes argentinos craqueando software en chino. O sea, es una cosa, porque ni siquiera compramos el software en el idioma español y bueno, nada. La verdad que no me quiero detener en eso, pero no importa. Más allá de esto, el Ministerio de Transporte desarrolla un pliego, una licitación de 1.500 vagones, que no se van a pedir de un momento para el otro, que tienen un plazo de entrega de 7 años, porque de hecho hay que hacer algunas reformas a nivel de infraestructura para electrificar algunos ramales. Son vagones de pasajeros. Para que tengan en la cabeza, un vagón de pasajeros está entre $1.200.000 y $1.500.000. Carito, es un número, porque bueno, por toda la suspensión, por las normas de seguridad, normas técnicas y demás. La Argentina supo tener industria ferroviaria, no es algo novedoso para nosotros. La Argentina fabricaba trenes en los 70, con un nivel de integración arriba del 70%. Y aún hoy nosotros sabíamos que había un núcleo de proveedores metalúrgicos, incluso algunos exportando a más de 20 concesiones ferroviarias en el mundo, algo increíble, y muy llamativo, y sabíamos que la Argentina no tenía una compañía integradora con esa capacidad de proveer los 1.500 vagones y además competir con condiciones de financiamiento con una empresa internacional, pero sí que iba a poder complementar con partes y con componentes. Entonces lo que desarrollamos fue un pliego que que va muy en línea con la experiencia israelí, y que después les cuento, que básicamente lo que plantea es, dado que va a haber un fabricante internacional ganador de esta licitación, ya hubo una consulta pública de este pliego en enero y febrero, y ya hubo 10 fabricantes internacionales interesados, o que lo más probable es que haya un fabricante internacional ganador. Lo que se plantea en el pliego es que las ofertas deben tener un contenido mínimo nacional. Básicamente que el 20% de los trenes tienen que tener partes y componentes locales. ¿Y cómo se arribó a ese 20%? Se arribó como con una lógica que tiene que ver con los acuerdos de cooperación productiva, con los acuerdos de compensación que tiene la ley israelí, que ellos por supuesto lo aplican para todos los sectores de compras públicas, pero muy en particular para lo que tiene que ver con defensa, que son sectores estratégicos que ellos quieren promover y tener capacidad de producción propia. Y además, no solo lo aplicamos en términos teóricos, dijimos, bueno, el 20% así al azar, sino que hicimos un relevamiento y nos dimos cuenta que al año 7 la Argentina podía tener un nivel de integración arriba del 40% de los trenes. Entonces sabíamos que una oferta con el 20% como mínimo no iba a encarecer sustancialmente el valor de los trenes y iba a generar que muchas pymes empiecen a participar de otras licitaciones en el mundo de la mano del ganador de esta licitación. Ese es el otro modelo. Interesante. Porque cuando perdóname que te interrumpo ahí, pero vos mencionaste la experiencia israelí y yo sé que ustedes para elaborar este proyecto hicieron una compulsa bastante profunda y especializada de cómo es la situación en los países que como Israel o como, bueno, ni hablemos Estados Unidos, los países europeos principales, los mayores, los más avanzados del mundo, operan de una forma que de repente uno se sorprende cuán diferente es a lo que nosotros venimos haciendo durante décadas. No hablemos de política partidaria, hablemos de 30 años, de 40. Sí, definitivamente. De hecho, esta es una ley moderna en un sentido en que, como bien señalás, nosotros hicimos un trabajo con la Comisión Económica para América Latina, donde relevamos, hicimos un estudio comparado de cuáles eran los márgenes de preferencia, los sujetos alcanzados, estos instrumentos de transferencia tecnológica de cooperación productiva. Hicimos un trabajo profundo, pero en particular en el caso israelí los fuimos a visitar porque es el caso por ahí más interesante. Piensen esto, ¿no? Israel es una economía de 8 millones de personas que tiene 270 multinacionales radicadas en ese pequeñísimo mercado interno. 270 multinacionales. Es la economía con más multinacionales per cápita del mundo. Pero nadie va ahí sin dejar algo como corresponde también, ¿no? Y no me refiero precisamente a nada de dejar que signifique, claro, lo que se nos ocurre vinculado con la corrupción, sino a dejar tecnología, know-how, es decir, a generar... No, por supuesto. De hecho, en el caso de materiales para defensa, el nivel de integración que ellos piden
cuando gana un proveedor extranjero es del 50%. Sí. O sea, es todavía más alto. La mitad lo Sergio. tenés que hacer acá, tenés que transferir tecnología, en fin, bueno, y con ese mecanismo, y ahora les cuento la otra parte muy rápido, con ese mecanismo y con una institución, con una autoridad de aplicación de este sistema, lo que logran es, por supuesto, ¿no?, con tratados de libre comercio, porque después, de hecho, lo que ellos tienen es un acuerdo con, o sea, tienen el acceso a la Unión Europea como mercado, entonces eso facilita que esas multinacionales tengan acceso a otros mercados, de ahí también la importancia del Mercosur para nosotros y de otros acuerdos internacionales. Entonces, ahí se empieza a conformar, digamos, como... es otra lógica, es una lógica en donde las compras públicas funcionan como mecanismo atractivo para el desarrollo de proveedores locales, para la erradicación de inversión productiva, no especulativa, productiva, y para la transferencia de tecnología, para conseguir que proveedores más avanzados que vos vengan y desarrollen y transfieran su tecnología a otros proveedores locales. Sergio. A mí me parece muy... Oscar. Bueno, a mí me parece, Sergio, Adalberto te habla, muy esperanzador todo lo que estás diciendo. De entrada, cuando sentí la palabra compre nacional, me corrió como un frío por la espalda, porque alguna vez ha tenido alguna connotación que era como arreglarse con lo nuestro. Y así nos atrasamos muchísimo tiempo. Correcto. Y además, hablando de ferrocarriles, te habla un platense, yo soy de la ciudad de La Plata, que durante tantísimos años, a 60 kilómetros de la capital federal, tuvimos que venir en ómnibus o en nuestros automóviles porque no se podía subir al tren. Correcto. Así que me parece muy esperanzador todo esto. Lo interesante, más que todo, es esto, que sea producto de un estudio, de un proyecto, y que haya una autoridad que trabaje sobre experiencias internacionales. Sin eso fallaría en su base el sistema, ¿no? Sí, para nosotros es realmente muy importante apalancarnos en lo que sabemos que funciona en otros países. Nosotros con el secretario siempre decimos que en realidad si uno en la Argentina quiere aplicar algo, seguro que hay alguien que le va a decir que ya lo probamos y no funcionó. Y la verdad es que es así, porque en realidad muchas veces se castiga el instrumento y no se castiga la forma en que se usan esos instrumentos. Entonces acá la clave es entender que el instrumento, para darte un ejemplo, ¿no?, y esto también es importante, si vos querés venderle productos medicinales o equipamiento médico al Estado brasileño, tenés que tener una planta en Brasil y fabricarlo allá, o tener un acuerdo de transferencia tecnológica con una empresa brasileña. No hay otra manera de venderle al mercado posiblemente más grande de salud del Cono Sur seguro y quizá de América Latina. Entonces, esa decisión, a la hora de comparar una ley de compre brasileño con una más débil argentina, termina incidiendo en dónde radica una inversión una compañía. Claro. Porque si no le pido yo lo mismo, claramente para acceder al mercado argentino no va a necesitar tener una compañía acá, y lo va a hacer desde Brasil. Entonces, ese tipo de asimetrías que no son menores también juegan en este tema. Por supuesto, el tema compre argentino, ahí hay otra noción que muchas veces se confunde, que es, esto es producción en la Argentina, no es producción de capitales nacionales ni siquiera, es que se produzca en la Argentina. Claro. O sea, puede ser, y esto es independientemente del origen del capital, y esto es así en todas las leyes de compra del mundo, ¿no? Cuando se habla de compra local, se habla de producción local, no de capitales, no del origen de los capitales. Sergio, vos le pondrías la firma a esta expresión que no nos vamos a contentar ni con los vidrios ni con la pintura de los vagones. No, tenemos, la verdad que me hubiera gustado mandarles un despiece, porque nosotros lo que hicimos al Ministerio de Transporte le mostramos un despiece técnico de cuáles son las partes que nosotros podíamos fabricar en la Argentina. Y eso obviamente hay partes del bogie, o sea, partes de la estructura más que da soporte a los vagones, todo el interiorismo, por supuesto, que se puede hacer, y hay otros elementos más de electrónica y de sensores que también se pueden hacer en la Argentina. Los eventuales proveedores de las pymes nacionales que siguen subsistiendo en la industria ferroviaria, ¿qué son? ¿Son las viejas que estaban radicadas ahí en Tucumán, cerca de Tafí, donde estaban los viejos talleres ferroviarios? No, vos tenés que pensar que la industria metalúrgica
en la Argentina, y justamente como parte de los vaivenes en la demanda, tiene como una misma empresa tiene como diferente especialización. Hay gente que puede participar en la industria ferroviaria, pero hoy vende equipos para petróleo y gas, por ejemplo. O se está metiendo ahora en el tema de energías renovables. Entonces, ahí las empresas tienen una diversificación, hay un know-how productivo que es común a un conjunto de industrias y que cuando la demanda aparece, las empresas pueden aprovecharlo. Las ferroviarias que ya existen posiblemente no vivían solo de los ferroviarios, salvo algún caso muy puntual. Esta empresa que yo les decía exporta el 80% de su facturación, o sea, el 80% de su facturación es exportación, y lo que hace es piezas para frenos Knorr-Bremse, que es como si te dijera la marca número 1 de frenos del mundo, y hay 2. Te cambio un poquito de tema y te pregunto por algo que estuvo en los diarios bastante destacado en estos días, que es el acuerdo de motos, en materia de motos. Contanos un poco, porque va también en línea, en apariencia, con estimular... Va en línea con algo que nosotros a veces no nos damos cuenta, y es que tenemos una demanda y un mercado interno muy interesante. Argentina es uno de los mercados de motos más grandes del mundo. Digo, para empezar, ¿no? Algo que intuitivamente seguro que a ustedes no les venía a la cabeza, pero es uno de los mercados más grandes. Y eso hace que tener un mercado atractivo, de vuelta, te puede promover erradicación de inversiones y producción local. Lo que estábamos buscando era justamente empezar en un esquema en donde la producción de motos que tenía un nivel de integración bastante bajo, inferior al 10%, pueda llegar en los próximos años al 20%, y en esa línea promovimos un acuerdo con las empresas de motos, por supuesto también con los sindicatos. Digamos, es la parte tripartita de estos acuerdos, siempre obviamente es gobierno, trabajadores y empresarios, y básicamente lo que estamos buscando es a través de un esquema de cambio de incentivos en lo que son los aranceles de importación y en la integración de partes locales, promoviendo un esquema que incentive el ensamble local, básicamente. Es decir, una reducción de arancel. Una reducción de aranceles en lo que es las partes que no se fabrican, que no son producidas en la Argentina, y una salida de algunas posiciones que tenían licencias no automáticas a un esquema de arancel. Ahora, qué equilibrio delicado, ¿no? Porque es un poco la duda de Alberto por un lado, lo que te decía Oscar por el otro. Uno dice también reducir arancel para importar partes y ensamblarlas acá. Ahí estamos promoviendo de alguna manera, facilitando la importación y no que se fabriquen acá, pero tampoco es tan bueno. Hay partes que uno tiene que tener en la cabeza que la Argentina no va a fabricar, por más que tenga un mercado, por lo menos en el corto plazo, no las va a fabricar por más que tenga un mercado muy atractivo, y hay otro conjunto de elementos que sí los va a poder hacer. La idea es hacer una escalera, porque si no empezás por lo más sencillo y más inmediato de integrar, difícilmente integres lo más complejo. Esto siempre es así, digamos, ¿no? Todos los países que van a este tipo de esquemas siempre buscan es subir una escalera y no la podés subir de a 4 escalones. Sergio, respecto al mercado de la moto, como este programa al derecho y al revés, yo lo voy a ver al revés de lo que vos lo comentaste. Es cierto, bueno, que el mercado de motos decís que es muy importante en Argentina. A mí me da lástima que sea muy importante, porque me demuestra dos cosas: que tenemos muy mal transporte, si una gente iría por un transporte público, no una moto, dado que es un vehículo altamente peligroso. Y la segunda cosa, la inundación de estas motos, que uno la ve cuando va al interior, nosotros viajamos todos a dar clase al interior, polulan realmente, el transporte en el interior es caro y es altamente deficiente y malo. Y el segundo tema, hay un costo indirecto difícil de medir, porque cuanto más motos hay, más accidentes hay más intervención en los hospitales, en los sanatorios, hay mayor costo de medicina realmente. Ahora, yo no me pondría alegre en esa visión, es decir, no es tu función velar por el transporte ni nada por el estilo, pero es una visión como crítica, ¿verdad? Sí. Ahí tendríamos que juntar a alguien del Ministerio de Salud y del Ministerio de Transporte para cruzar estadísticas. Yo lo que te digo es, con cabeza bien de economista que va a defender lo suyo, es lo siguiente: dado que el dato de que el mercado es un dato, nosotros lo que tenemos que hacer es aprovechar esa demanda. Por supuesto, lo que vos decís es totalmente lógico.
Más allá de que, o sea, sí, muchas veces digo, hay otros países que tienen un mercado de motos realmente muy Oscar, importante y eso una cosa, y eso Sergio, habla de un subdesarrollo del sistema de transporte. En Oscar eso te habla como padre, porque entonces tiene miedo que los chicos... Ex motoquero. Me pasan a mí. Pero hay un tema y es el siguiente. Eso es cierto para la ciudad de Buenos Aires y el ámbito metropolitano. No es cierto para ciudades en donde la escala que tiene la ciudad no permite un desarrollo eficiente y a costo medio bajo de un sistema de transporte como uno se imagina en una gran ciudad. Tenés razón. Entonces, en ese sentido, en un país que tiene el tamaño que tiene la Argentina, claro, el mercado de motos siempre va a ser importante, aun cuando en el ámbito metropolitano de Buenos Aires no debería haber el volumen de motos que hay producto de esta falla del sistema de transporte. Claro. Yo tenía una pregunta, Sergio, ¿cómo ves a los sindicatos en esta discusión en la cual obviamente son la parte laboral? ¿Cómo ves su rol? ¿Realmente hay sindicalistas que se ponen a la altura de las necesidades o no tienen equipos suficientes como para colaborar en este proyecto que a mí me parece muy interesante? Mira, te lo voy a decir muy, muy sencillo. Yo creo que en todos los acuerdos que hemos firmado hasta ahora, el sindicalismo fue un actor clave y en muchos casos fue más sencillo acordar las condiciones con ellos que con el sector empresarial, para darte un dato, ¿no? Entonces, vemos que obviamente hay un variopinto de sindicatos muy diverso, pero en el sector industrial, en general la Argentina tiene gente seria y con la que se puede dialogar. Si no, sería imposible llegar a este tipo de acuerdos. Te hace una pregunta, Enrique, Sergio. Diciendo al mismo tema de los costos, otro tema que a mí, digamos, yo lo he visto y parece increíble, el tema tributario. O sea, yo he visto casos, por ejemplo, de empresas que exportan y les sale mucho más económico importar cuando la importación es temporaria, viene sin aranceles y se va, que comprar en la Argentina, que viene, digamos, con impuestos que después hay que pedir el reintegro, vienen con percepciones, se hace muy complicado toda Hablas del sector automotriz, por ejemplo. Mira, en realidad hablo de una situación que conocí, digamos, específicamente, que fue los arándanos. El tema, por ejemplo, de los blisters, que es una cantidad, digamos, tiene un costo importante. Esos blisters se compran en Chile, no se compran acá, porque si se compran acá, quien lo provee tiene que pagar no solo el IVA, que después hay que pedir el reintegro y demora, sino una percepción de IVA, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, indudablemente, bueno, estamos yendo hacia una reforma fiscal que no creo que tengamos tiempo ni de discutir los alcances ni de hablar del sistema tributario argentino ahora, pero es clarísimo que que este tipo de distorsiones hoy existen, o sea, no las podemos negar. Indudablemente estamos trabajando para que eso cambie. Por suerte hace muy poco que se permite el reintegro al turista, ¿no?, de los hoteles, que esto rige en Chile desde hace 40 años. Correcto. Pero yo te diría que más que los impuestos nacionales, ahí lo que juegan son los impuestos locales, porque en particular ingresos brutos, te diría. Lógico, y las provincias cada vez tienen más déficit. Bueno, te vamos a convocar para esa otra discusión también. La verdad que fue sumamente interesante, enriquecedor y positivo. Así que te agradecemos mucho. Sabemos además que te estamos molestando en tu casa y con gripe. No, esto es parte de la responsabilidad. Por otro lado, les quiero dejar una pregunta, ya que este programa se llama El Derecho y al Revés. Una pregunta casi que es para una tesis doctoral. ¿Qué es más peligroso, un economista escribiendo una ley o un abogado haciendo una cuenta? Bueno, buenísimo. Muy bien. Sergio, te mandamos un abrazo y te agradecemos mucho. Licenciado Sergio Drukarov, subsecretario de Gestión Productiva de la Secretaría de Industria de la Nación. Y nos vamos porque estamos en el límite. Bueno, te felicitamos, gracias. Oscar. Sí, vamos a dar el cierre. Vélez Radio, el próximo programa con Carlos Martino, Diego Guitián y Tomás Amerio. Los invitamos a que continúen. Y ganó Vélez. Bien por ellos. ¿Vélez? Sí, señor.
Doble aplauso, muchas gracias y buenas noches. Hasta la semana que viene.